Buenos días, y hoy nos encontramos aquí para explicar algo que ya hablamos cuando hablábamos del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1944, y es el potencial de acción. Ante todo les voy a decir que todas las células presentan electricidad en su membrana y que esta electricidad no es la misma por la parte de afuera de la membrana que por la parte interior. Esto se debe a que hay una concentración de iones. Recuerden que el ion es una sustancia química, un átomo que ha perdido o ha ganado un electrón, o sea que tiene una carga eléctrica, no es neutro, tiene una carga eléctrica. Y la concentración de iones a ambos lados de la membrana es diferente. Esta diferencia de electricidad de fuera a adentro de la membrana se denomina potencial de membrana. Es la diferencia de electricidad a ambos lados de la membrana de una célula. Pero hay células que tienen una capacidad que no tienen todas, y es que ante determinados estímulos invierten la diferencia en la carga eléctrica, y lo que estaba positivo pasa a ser negativo y lo que estaba negativo pasa a ser positivo en la membrana. Y esto crea una descarga eléctrica. Y esta descarga eléctrica, por la inversión de la carga por fuera y por dentro de la membrana, se transmite. Se transmite en forma de onda eléctrica a lo largo de esta membrana y puede ser transmitido a otras células por diferentes mecanismos, que pueden ser mecanismos eléctricos o pueden ser mecanismos químicos. Esta descarga eléctrica que se produce cuando se invierte bruscamente el potencial de membrana en un punto de una célula y que es transmitida, se llama potencial de acción. Ese es el potencial de acción y fue lo que descubrieron los dos ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1944. O sea, recibieron el Premio Nobel en 1944, lo habían descubierto antes. A las células capaces de crear esta onda, este potencial de acción eléctrico y de transmitirlo, se les denomina células excitables, porque pueden excitarse con determinados estímulos, no es cualquier estímulo. Algunos estímulos que llegan sobre la membrana celular son los que causan esto. La función del potencial de acción es llevar información de un tejido celular a otro tejido celular. Pueden generarse en células diferentes. Hay varios tipos de células que son excitables, pero principalmente las células que tienen esta propiedad con mayor, digamos, seguridad, con mayor frecuencia, son las células del sistema nervioso. Y ellas la utilizan para transmitir información entre las neuronas, sinapsis, o para transmitir información desde la neurona hasta tejidos corporales, hacia tejidos corporales encargados de ejecutar acciones, o para recibir información de estos tejidos por sensores y transmitirlo al sistema nervioso. Y entre los tejidos que van a recibir información del sistema nervioso para poder realizar su función están los músculos y las glándulas. Fíjense ustedes, si no fuera por el potencial de acción, pues nuestros músculos no se moverían a nuestra voluntad. Nuestras glándulas no segregarían las hormonas cuando hace falta, sino cuando ellas apareciera. Yo no estaría hablando aquí con ustedes, ustedes no me estarían escuchando, porque están escuchándome porque las ondas sonoras que estoy emitiendo llegan a su oído, se transforman en ondas eléctricas, son transmitidas por el potencial de acción hasta el sistema nervioso central. Y yo estoy hablando porque lo que yo elaboré en mis neuronas, estoy transformándolo en impulso eléctrico, enviándolo gracias al potencial de acción hasta los músculos que controlan la lengua, y estos músculos que controlan la lengua reciben un impulso, que es el potencial de acción de los nervios que mueven los músculos de la lengua. Y entonces, ¿qué hace cuando pasa esto? Que yo emito sonidos, lengua, laringe, emiten los sonidos que componen el lenguaje y que fueron elaborados ya, o sea, los impulsos eléctricos en mi sistema nervioso. Sin el potencial de acción no haríamos nada de esto. Por medio de las señales transmitidas por los potenciales de acción se puede controlar de forma centralizada por el sistema nervioso las diferentes funciones de órganos y tejidos. Todo está centralizado en el sistema nervioso. Y este controla las funciones de órganos y tejidos gracias a los potenciales de acción. Si no fuera por ello, no había transmisión de información. La diferencia de electricidad entre la parte externa y la parte interna de la membrana celular en todas las células, no solo en las células excitables, se caracteriza porque la carga interna es negativa y la externa es positiva. Así es como es en todas las células. La electricidad de la membrana se mantiene o se modifica de acuerdo con la concentración de iones a cada lado de esta membrana. Si se modifica la carga iónica a un lado de la membrana, sea dentro o fuera, pues se modifica la electricidad dentro o fuera de la membrana. Y pueden pasar dos cosas. Por ejemplo, les decía que la parte externa tiene una carga positiva y la parte interna tiene una carga negativa. Si aumento la cantidad de cargas positivas fuera de la membrana, polarizo aún más la membrana. Si aumento la cantidad de cargas positivas dentro de la membrana, entonces puedo invertir el potencial de acción. Hablaremos de esto. Y entonces cuando invierto el potencial
de potencial de membrana, pues puede ser que la carga interior se haga positiva en relación con la carga exterior. Y la carga exterior, que era positiva, pues pasa ahora a ser negativa porque la interior es más positiva que la exterior. En el interior de las células predominan iones de potasio y en el exterior los de sodio. Ya hablamos de esto cuando hablábamos de los electrolitos, en el ciclo de electrolitos, recuerden. Si se modifica significativamente la concentración de iones a ambos lados de la membrana, se produce una descarga eléctrica. Cuando yo modifico, cuando modifico, se modifica la carga eléctrica de un lado, llegando a invertir esta carga, entonces se produce la descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica que se conoce como potencial de acción. Y ya esto sí no pasa en todas las células. Esto pasa en las células excitables. El potencial de acción, por tanto, es un cambio brusco en el sentido de la electricidad a través de una membrana, donde la electricidad dentro de la membrana se convierte en positiva, supera la carga eléctrica fuera de la membrana y produce una descarga. Y esta descarga entonces en forma de onda eléctrica va a viajar a lo largo de toda la membrana de la célula excitable, recuerden que estas son las células excitables, y va a llevar una información desde la célula hacia otro lugar, que puede ser otra célula excitable, una neurona, o puede ser una célula efectora, ya sea muscular, endocrina, motora, cualquier tipo de célula. Y esta onda eléctrica que viaja, tiene una fase positiva y una negativa. Primero, tiene una fase y después tiene otra. Después hay una meseta. Vamos a ver cómo se ve esa imagen. ¿Ven la imagen? Ahí está. Y esta meseta es una meseta de hiperpolarización. Esta capacidad, repito, la tienen las células excitables. Y sobre todo son las células excitables predominan en el sistema nervioso. Son las neuronas. En las células excitables cardíacas, la meseta de hiperpolarización aparece antes que la fase negativa. Bien, el sistema nervioso sube, fase negativa y después una mesetica. En las del sistema cardiovascular, las células excitables del sistema cardiovascular, que son células musculares, recuerden eso, musculares modificadas con la característica de que pueden transmitir impulso eléctrico, con la característica de que pueden desencadenar un potencial de acción, pues se eleva un pico, ahí lo ven, después la meseta y después la fase negativa. Medir el potencial de acción requiere técnicas de electrofisiología especiales y un equipo electrónico llamado osciloscopio. Y este equipo electrónico osciloscopio, que existía en una modalidad diferente, fue lo que Lenz consiguió modificar para medir el potencial de acción de los nervios. Sin esta modificación, bueno, pues no se hubiera podido medir este potencial de acción, porque el osciloscopio generalmente no medía estas pequeñísimas diferencias eléctricas. El potencial de acción no se mantiene en el mismo lugar, ya lo dijimos. Se desplaza a lo largo de la membrana a distancia de ¿cuánto? ¿Milímetros? No. ¿Centímetros? Bueno, pues imagínense ustedes que puede desplazarse en algunos nervios hasta 1 metro aproximadamente. 1 metro, eso depende de la longitud del nervio. Imagínense el nervio que está en la columna vertebral, arriba, digamos, por ejemplo, a nivel del cuerpo de la vértebra L2, que ya es donde están las últimas células de la médula. De L2 tiene que llegar a la punta del pie. ¿Cómo llega? Bueno, más de 1 metro, ¿eh? Y tiene que desplazarse todo ese tiempo el potencial de acción y no puede modificarse. Cuando hay alteraciones aparecen trastornos que ya hablaremos de ellos en algún momento, que no es ahora. La velocidad de transmisión, la forma del potencial de acción y otras características dependen del tipo de célula por el que está transitando este potencial de acción. El potencial se produce cuando un estímulo abre los canales de entrada de sodio a la célula. El estímulo que hace, abre la puerta de entrada de sodio a la célula. El sodio entra a la célula. El sodio, no hay tanto sodio dentro de la célula. Ahora el sodio que está fuera de la célula se desplaza hacia adentro. Aumenta la carga eléctrica positiva en el exterior de la célula. Este es llamado paso 1. Y el paso 2 es cuando se abren los canales de salida de potasio. ¿Por qué? Porque la célula tiende a equilibrar. Entró mucho sodio, vamos a sacar potasio. Ellos tienen unas canales de salida de potasio. Y entonces hace que se restablezca poco a poco la concentración eléctrica. Pero
los canales de sodio se cierran más rápido y la salida de potasio se mantiene un poquito más y esto hace que se negativice el interior. Es decir, en el paso 1 se abren bruscamente los canales de sodio. Entra sodio, la membrana se positiviza por dentro, aparece potencial de acción, se mueve esa onda a través de la membrana. Entonces la célula, para compensar, abre los canales de salida de potasio. Sale potasio. Empieza a salir potasio y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se cierra el canal de sodio, sigue saliendo potasio, sale más potasio de la cuenta y entonces se hace más negativo en el interior de la célula. Y esa es la segunda onda, la onda negativa. Porque ahora es más negativo dentro de la célula que era negativo de entrada, o sea, de entrada, y lo voy a repetir, por fuera de la célula es positivo, por dentro es negativo, entra el sodio, se hace más positiva dentro de la célula, es más positiva que en el exterior, se produce la descarga eléctrica, se abren los canales de potasio, sale potasio, la célula empieza entonces a perder la positividad que tenía dentro, baja, se cierra la entrada de sodio, sigue saliendo potasio y entonces se hace más negativa dentro de la célula. Y esa es la otra fase de potencial de acción que la ven ahí en el esquema. El paso 3 es cuando se restablece la diferencia normal. Ya llegó a lo normal, pero se sigue positivizando un poquito más. Y esto explica la llamada onda de hiperpolarización. O sea, ya alcanzó el nivel normal, pero todavía no se han restablecido bien los mecanismos de entrada y salida. Y entonces, ¿qué pasa? Que aparece una ondita de hiperpolarización que la ven ahí en el esquema, porque todavía no se ha acabado de restablecer. La membrana de la célula, como ustedes saben ya, que ya hablamos en el ciclo celular, ciclo de células, está compuesta por dos capas de lípido. Y esto hace que es impermeable al paso de iones que solo pueden entrar o salir por los canales iónicos. Lo hablábamos también, cuando hablábamos de la estructura de membrana de la célula, hay un programa por allá hace tiempito, pero bueno, hay un programa que habla de esto, y si quieren pueden revisarlo, y entonces no pueden entrar sodio y potasio, no pueden entrar a la célula por donde ellos quieren y como ellos quieren, no. Tienen que entrar solo por los canales que están destinados a ellos. Y la apertura y cierre de estos canales es lo que determina la concentración de sodio y potasio dentro de la célula, lo que determina la concentración de iones positivos dentro de la célula y lo que hace que se produzca el potencial de acción. Más o menos claro, ¿eh? Bueno, pienso que sí. Después que se genera el potencial de acción, la membrana necesita un tiempito para recuperarse. No se recupera así tan rápido, entonces los canales de entrada de sodio siguen cerrados. Independientemente de la intensidad del estímulo que trató de abrirlo, aparece ahora un momento, aparece ahora un momento en que los canales de sodio quedan cerrados y no hay manera de abrirlo. Llega otro estímulo, no se transmite. ¿Por qué no se transmite? Porque los canales de sodio siguen cerrados, por tanto no puede entrar más sodio a la célula durante un periodo de tiempo, que es muy breve, pero ese periodo de tiempo existe. Es lo que se conoce como periodo refractario absoluto. O sea, después que se produce un potencial de acción, se queda cerrada la entrada de sodio a la célula por un periodo de tiempo. Y no hay impulso eléctrico que haga que se abran estos canales. Por tanto, no puede producirse un nuevo potencial de acción hasta que no pase el tiempo requerido para que vuelvan a abrirse los canales de entrada de sodio, que se van recuperando poquito a poco, y entonces hay un momento en que se necesita una intensidad de estímulo más fuerte para abrirlos todavía. O sea, todavía ya se pueden abrir un poco, pero ya no se abren con la misma intensidad que al inicio. Se necesita un poquito más de intensidad. Es el llamado periodo refractario absoluto. Vuelvo a decirlo. Periodo refractario relativo, este último. Periodo refractario absoluto es cuando después de la producción de un potencial de acción, los canales de entrada de sodio a la célula se mantienen cerrados independientemente de la intensidad del estímulo que actúe sobre ellos. Periodo refractario relativo es aquel en que los canales de sodio ya se han ido recuperando, pero no responden si el impulso que llega a ellos, el estímulo que actúa sobre ellos, no es muy intenso. Si este estímulo es normal, como es siempre, no produce potencial de acción. Tiene que haber un estímulo más intenso. Y esto va a explicar muchas cosas en electrofisiología que, bueno, no podemos explicarlas todas aquí, pero que esta es una base para explicar muchas cosas en electrofisiología, muchas. Algunos factores pueden producir la transmisión del potencial de acción por los nervios. Uno de ellos es el grosor de acción del axón. Mientras más grueso sea el axón del nervio, se transmite el potencial de acción con más velocidad. Otra es la presencia de un material lípido, un material graso, que cubre los nervios, ahí lo ven, por parches, cubre un fragmento de nervio, después deja un espacio, después cubre otro pedazo de nervio, después deja un espacio. Es la llamada mielina. La mielina
hay unas células que producen grasa y que esta grasa va a recubrir como si fuera un cable eléctrico. Está el cobre por el medio y por fuera está la goma. Pero aquí hay pequeños espacios entre una célula y otra, pequeños espacios libres de la mielina, porque en estas células, estos nódulos que quedan abiertos, libres de mielina, es donde se transmite el potencial de acción. El potencial de acción no se transmite a todo lo largo del axón, sino que va brincando de punto en punto. Son los llamados nódulos de Rambier. Y estos nódulos de Rambier son los pedazos de axón, los fragmentos de axón que quedan libres de la cubierta grasa de la mielina. Y entonces que hacen que ya el impulso eléctrico no se va a transmitir por todo el axón, sino salta, 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 salta. Y esto aumenta, desde luego, la velocidad de transmisión. La mielina está en algunos de los nervios, no todos los nervios tienen mielina. Porque hace poco alguien me decía, todos los nervios tienen mielina. No quise decirle nada en ese momento, pero no todos los nervios tienen mielina. Tienen la cobertura de mielina, aquellos nervios que necesitan una transmisión eléctrica más rápida. Existen enfermedades que van a afectar la transmisión del impulso eléctrico por los axones y pueden ser causadas por diferentes factores. Ya esto es materia amplia. Ahí están las neuritis. Alguien también me decía hace unos días que los calambres que le dan por la noche en la pierna, que le dije, bueno, hay que averiguar qué cosa es. Eso no se puede decir. Puede ser una polineuropatía, porque alguien le dijo, eso es una polineuropatía. Le dije, eso puede ser una polineuropatía, pero puede ser una compresión de nervio, digamos, por ejemplo, que tiene una artrosis. Pero pueden ser trastornos electrolíticos, pero pueden ser muchas otras cosas. Esos calambres, contracciones musculares que aparecen muchas veces por la noche, se deben a trastornos en la transmisión del impulso nervioso o a bloqueos de la transmisión del impulso nervioso. Y entonces hay que investigarlo, no llegar y decir así, no, eso es una polineuritis y ya, sino que hay que ver qué es lo que tiene la persona que está sufriendo ella. Voy a mencionar solamente algunas enfermedades relacionadas con trastornos de la transmisión de potencial nervioso. La esclerosis múltiple, una enfermedad bastante pesada, que por suerte la sobrevida actualmente con los tratamientos modernos no es tan corta, pero antes era una enfermedad de sobrevida corta. La enfermedad de Alzheimer se relaciona con trastornos de la transmisión, por tanto trastornos en la formación del potencial de acción. Los déficits de vitamina frecuentes que pueden producir polineuritis, sobre todo las neuritis de cualquier causa, incluyendo neuritis por artrosis, las enfermedades desmielinizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sería un ciclo bueno para hablar de él porque sería un ciclo bastante extenso. Bueno, y hemos llegado al final de este programa de Potencial de Acción. Muchas gracias si han seguido hasta aquí y hasta la próxima.